Las estructuras laminares son superficies delgadas curvas de pequeño espesor, comparada con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas de peso propio y cargas exteriores. Su eficiencia se debe a su curvatura, por lo que puede mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. Son las más eficientes desde el punto de vista estructural. La estabilidad de las membranas se debe a su geometría y a las tensiones que se desarrollan bajo la carga. La teoría de la membrana se toma como base para el diseño de superficies curvas, aunque no refleja necesariamente la verdadera distribución de tensiones, ya que se asumen condiciones estáticamente determinadas. Las cargas exteriores se resisten no solo a través de tracciones superficiales, sino también por medio de compresiones superficiales. Los materiales que pueden utilizarse son la madera, los metales, los plásticos, aunque el material más idóneo es el hormigón armado o pretensado. Los tipos de estructuras laminares pueden clasificarse en función de su curvatura, como lo son la simple curvatura. Cuando estas solo están en un punto dado, es del mismo signo en todas las direcciones, excepto en una de ellas. Un ejemplo pueden ser los cilindros y conos. Y el otro tipo puede ser la doble curvatura, que son las sinclásticas. Cuando la curvatura en un punto dado es del mismo signo en todas las direcciones. Algunos ejemplos pueden ser las cúpulas, paraboloide elíptico, elipsoide, hiperboloide de dos hojas. Y otro tipo de doble curvatura son las anticlásticas, cuando la curvatura en un punto es positiva en algunas direcciones y negativa en otras. Algunos ejemplos son los paraboloides hiperbólico, conoide y hiperboloide de una hoja. La maqueta está basada en los Amberes de Orly, situados en Francia. Se tratan de bóvedas parabólicas nervadas de hormigón armado de 9 centímetros de espesor con una longitud de 175 metros. Estas fueron una de las primeras estructuras laminares que se han hecho. Las estructuras verticales están diseñadas para proporcionar altura en una edificación y se dividen en los tipos principales, y estos a su vez en variaciones o combinaciones de sistemas verticales. Este tipo de sistemas se encuentran íntimamente ligados, ya que todos proporcionan soporte y transferencia de cargas con el fin de la altura segura. La conformación y mecanismo de este tipo de estructuras está conformada por columnas, que estas son elementos verticales, las vigas, que son las horizontales, y los entrepisos, que son formados por las losas y la cimentación. Se necesita una buena cimentación que asegure la estabilidad. Las cargas horizontales también producirán esfuerzos cortantes debido a la dirección opuesta de estas y las reacciones que ejercen el suelo, que tienden a deslizar los niveles uno sobre otro, por lo que deben reforzarse convenientemente los apoyos verticales para este tipo de esfuerzo, especialmente las intersecciones entre nivel y nivel, o bien con el uso de elementos estabilizadores que limiten el desplazamiento. Los tipos de estructura vertical son la altura activa, la nuclear, el sistema modular y en pórtico. Algunas ventajas de este tipo de estructura son las siguientes. La primera son que transmiten las cargas desde planos situados a gran altura hacia el suelo. También otra ventaja son las cargas verticales se acumulan conforme se acercan al suelo, y como otra ventaja tenemos que se pueden combinar diferentes mecanismos entre sí para adaptar la estructura a los requerimientos particulares de cada problema. Al igual que cualquier tipo de estructura, también hay desventajas, las cuales
tiene este tipo de estructura que se necesita una conducción adecuada de las caderas verticales al suelo para que no desbarate la forma estructural. El problema más importante es el vuelco ante las caderas originadas por el viento. Otra desventaja tenemos que para el soporte de las caderas y su estabilidad se requiere de una masa considerable en la sección de los apoyos o columnas que reduzca la disponibilidad arquitectónica de la planta del edificio. Y por última desventaja tenemos que las plantas de las edificaciones tienen que ser preferiblemente cuadradas o rectangulares para tener bien centralizado su centro de masa, limitando el diseño del mismo. Como ejemplo de la estructura vertical, se realizó la maqueta del edificio Centro Corporativo Huaycán, que está ubicado en la zona 10 de Guatemala. Este edificio consta de 3 niveles con una altura aproximada de 47 metros. Está conformada de elementos verticales que son las columnas, los horizontales que son las vigas y los entrepisos que son las losas. Y la fachada está recubierta de ladrillo. Yo les voy a hablar sobre las estructuras combinadas. Las estructuras combinadas pues, son sistemas que integran diferentes tipos de estructuras en un mismo diseño. Esto con el fin de pues, aprovechar las mejores características de cada tipología estructural. Esto logra hacer los diseños mucho más eficientes frente a diversas situaciones, ¿verdad? Como lo pueden ser las cargas sísmicas o las cargas de viento, incluso el peso propio de la estructura. Ahora, ¿dónde se utilizan las estructuras combinadas? Pues este tipo de estructuras son muy comunes en edificios de gran altura, en hospitales, centros comerciales, puentes, aeropuertos o incluso estaciones de transporte, ¿verdad? ¿Qué materiales se utilizan principalmente en las estructuras combinadas? Pues los principales materiales utilizados son el concreto armado, que se utiliza pues, para dar una alta rigidez y resistencia a los sistemas estructurales y es muy rápido para construir, ¿verdad? El acero estructural pues, también se emplea en vigas, columnas, para aportar la flexibilidad y una rapidez de montaje, incluso para reducir el peso de la estructura también funciona, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales ventajas de las estructuras combinadas? Pues es una mayor eficiencia estructural, ya que se optimiza el comportamiento de la estructura frente a las distintas cargas, ¿verdad? También otra ventaja que puede tener es que este sistema pues, nos otorga una flexibilidad arquitectónica, permitiendo diseños más creativos, ¿verdad? Más libres. Otra ventaja bien podría ser la optimización de los materiales, ya que combinando los sistemas estructurales pues podemos reducir costos y tiempos de construcción. ¿Qué desventajas presentan los sistemas estructurales combinados? El diseño estructural pues se puede volver más complejo, ya que se tienen que estudiar distintas interacciones ante los distintos sistemas o tipologías estructurales, ¿verdad? También, pues, otra desventaja sería que los detalles constructivos deben ser mucho más precisos porque puede existir incompatibilidad en los materiales, por así decirlo, y pues también representa un costo inicial un poco más elevado, ¿verdad? Porque cada sistema estructural necesita una especialización, por lo tanto se requiere una buena ejecución, ¿verdad? Ahora veremos una maqueta representativa de la tipología estructural de estructuras combinadas, ¿verdad? Esta maqueta pues representa un edificio de 2 niveles que utiliza una estructura combinada. Se pueden identificar claramente dos sistemas estructurales completamente integrados. Primero observamos un sistema de elementos verticales conformado principalmente por columnas y vigas.
Estos elementos principales visibles en las esquinas y entre niveles son los que reciben las cargas verticales del edificio, como el peso propio y las cargas de uso, y las transmite hacia la cimentación. Además del sistema de elementos verticales, pues la estructura también cuenta con un sistema triangular, compuesto por arrastramientos en forma de X colocado entre las columnas. Este tipo de sistema se basa en triángulos, que son figuras geométricas muy estables. La triangulación pues permite que las fuerzas horizontales como el viento o los sismos se distribuyan eficientemente en toda la estructura, con esto evitando deformaciones excesivas. Gracias a esta configuración pues la estructura gana una mayor rigidez lateral y mejora también su estabilidad global. También podemos ver que en las fachadas pues se integraron unos muros de cartón que simulan unos muros estructurales o de cerramiento. Estos muros pues funcionan como una protección adicional contra cargas laterales y también pueden aportar un poco de rigidez. En cuanto a materiales dentro de la maqueta, pues las columnas, vigas y arrostres están moldeadas como si fueran de acero estructural, debido a su esbeltez y su capacidad de formar conexiones rígidas. Y pues los muros de cartón representarían muros de concreto armado o de mampostería estructural.